integrantes se presenten. Empezamos la clase, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Buenas tardes, doctores. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre ascariasis, giardiasis y teniasis. Vamos a conformar dos equipos, el equipo H y el equipo I. El equipo H está conformado por Romero Neftalí, Rodkala Verónica y Marín Rosas Cerrada. Dentro de los objetivos vamos a comprender el mecanismo de contagio, así como diferenciar los cuadros clínicos característicos y comprender la importancia del tratamiento en las distintas infecciones que ya les había mencionado. Bueno, en el índice vamos a abarcar de estas tres ascariasis, giardiasis y teniasis, lo que va a ser definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Vamos a comenzar con ascariasis. Bueno, ascariasis va a ser una infección intestinal causada por el parásito Ascariide, Ascaris lumbricoides o Ascarisum. La ascariasis es una geohelmintiasis intestinal muy frecuente en todo el mundo. Va a afectar a más de 1.000 seres humanos o bien a un tercio de la población mundial. Bueno, la ascariasis se centra en áreas tropicales con estado sanitario deficiente. Su prevalencia es más alta en niños de 2 a 10 años y va a disminuir en grupos de mayor riesgo de pobreza, sanidad deficiente y el uso de materia fecal como fertilizantes. La ascariasis es responsable de 60.000 muertes por año en todo el mundo. Dentro de estas 60.000, 2.000 se deben por una obstrucción intestinal. Bueno, vamos a pasar a la etiología, donde vamos a tener que la ascariasis lumbricoides va a ser de 15 a 25 centímetros de longitud en los machos adultos y las hembras adultas van a medir de 25 a 35 centímetros. Estos pueden vivir de 1 a 2 años. Vamos a tener 2 huevos, los cuales van a ser fértiles e infértiles. Los fértiles van a tener un tamaño aproximado de 45 a 70 micras de diámetro vertical por 40 a 50 micras de diámetro horizontal, y los infértiles van a ser más grandes y su forma va a ser en forma de barril, y estos van a poseer una sola membrana. Un ser humano va a adquirir ascariasis a través de ingerir alimentos o bien agua o a través del suelo contaminado con los huevecillos embrionarios de la ascariasis. Sin embargo, estos huevecillos embrionarios no son una fase infectiva y ellos necesitan estar en contacto con el suelo para que se puedan larvar. Estos van a requerir de 15 a 21 días para que se larve en su interior y se necesita un suelo arcilloso, humedad y una temperatura ambiental de entre 21 grados y 35. En la tierra el huevo va a sufrir una transformación. Como ya les mencioné, en su interior se va a formar una larva de primer estadio. Esta va a durar de 5 a 10 días para transformarse a una larva de segundo estadio, que es la larva que conocemos como la fase infectante. Si este tiene las condiciones adecuadas, puede durar varios meses en la tierra en esta fase infectante sin morir. Bueno, al ingerir esta fase infectante, el humano va a atravesar lo que es el estómago, los jugos gástricos y enzimas sin que se le afecten, y va a llegar al duodeno. En el duodeno va a un segundo estadio, como les he mencionado, y esta larva va a medir de 200 a 300 micras. Va a penetrar la pared intestinal, alcanzando los vasos mesentéricos, y en 24 horas puede llegar al hígado, donde va a permanecer de 3 a 5 días aproximadamente. Aquí en el hígado va a aumentar de tamaño a 900 micras y va a avanzar a su tercer estadio.
Este va a seguir migrando a través de las venas suprahepáticas, cava inferior, hasta llegar a las arterias pulmonares, donde va a atravesar la membrana alveolo capilar y se va a quedar en los alveolos. Aquí lo único que va a hacer es aumentar su longitud hasta 1.5 centímetros. Este aumento de longitud es lo que nos da las principales sintomatologías. Bueno, en esta fase, en la tercer estadio, esta larva va a subir a través de los bronquiolos, bronquios, tráquea hasta la laringe, donde va a volver a ser deglutida. Y aquí va a regresar al bono para terminar su madurez sexual 50 días después de la infección. Aquí van a volver a producirse miles de huevecillos diariamente. Sin embargo, como ya les había mencionado, estos huevos no van a tener su fase infectante, por lo que necesitan el suelo y el ciclo se vuelve a repetir. Entonces son expulsados con las heces. Y bueno, para cuadro clínico, pues es importante mencionar que la mayoría son asintomáticas. Sin embargo, del 8 al 15% van a presentar síntomas y estos los podemos dividir en 3 fases o periodos. El primero es el periodo larvario, en donde, como ya nos mencionó Alondra, pues van a atravesar la membrana alveolo-capilar y pueden llegar a lo que es el parénquima pulmonar. Aquí pues van a generar reacciones mecánicas y a su vez procesos congestivos e inflamatorios fugaces, además de eosinofilia local y sanguínea. De igual forma puede presentar algunas otras características como fiebre elevada, tos y estertores bronquiales debido al exudado bronquiolveolar, y a este conjunto se le va a denominar síndrome de Löfgren o neumonía eosinófila. Se menciona que este periodo pues solamente dura alrededor de una semana y cuando hay reinfecciones continuas puede llegar a generar una sensibilización, por lo que nos va a producir manifestaciones alérgicas, infiltración pulmonar, ataques asmáticos, así como edema labial. Siguiente, por favor. En la segunda fase o periodo de estadio, aquí el parásito ya va a ser adulto, entonces puede mostrar distintas acciones patógenas de acuerdo al mecanismo, a la toxicidad, a la inflamación, traumático o irritativo. Principalmente en esta fase lo que va a generar es que va a irritar la mucosa intestinal, por lo que las características clínicas pueden ser anorexia, palidez, pérdida de peso, malestar general y síndrome diarreico. En caso de que haya alguna complicación, pues va a ser necesario que haya una intervención quirúrgica y estas principalmente se dan por parasitosis masivas que puede llegar a generar una oclusión intestinal. En la tercera fase, que son las migraciones erráticas, aquí principalmente van a haber alteraciones que pueden ir de graves a mortales y puede ser de forma de larva o de adulto. Pues como ya se había mencionado, se van a desplazar y a su vez estos pueden ser regurgitados, lo que puede ocasionar que salgan a través de la boca o escaparse por las narinas. De igual forma pueden invadir otros órganos, como pueden ser las vías biliares, la vesícula, el hígado, el riñón y el apéndice, siendo los más importantes y más característicos. Siguiente, por favor. Espérame. De igual forma se pueden dividir en 5 los síntomas, que pueden ser pulmonares, intestinales, obstrucción intestinal, hepatobiliar y pancreática. Principalmente la obstrucción intestinal, hepatobiliar y pancreatitis se va a generar en adultos y esto es debido a que se bloquea el conducto biliar. En cuanto a los síntomas pulmonares, pues pueden aparecer de 1 a 2 semanas después de que se ingirieron los huevos y pues es característico lo del síndrome de Löfgren. Y en intestinales, pues va a depender del número de parásitos que se tenga dentro de la cavidad. Y pues puede generar dolor, anorexia, diarrea y mala absorción de nutrientes, lo que nos puede condicionar a una desnutrición del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar con el diagnóstico, donde se va a hacer mediante el hallazgo de los huevos fértiles e infértiles por gramos de heces fecales. Siendo así, la OMS va a clasificar la enfermedad en leve con menos de 5,000 huevos por gramos de heces fecales, la moderada entre 5,000 y 50,000 huevos por gramos de heces fecales y la intensa con más de 50,000 huevos por gramos de heces fecales. Siendo así, vamos a tener que la ecografía va a ser el mejor método diagnóstico para poder diagnosticar la enfermedad. Bueno, esto va a ser posición anatómica de los gusanos, su movilidad y número, la ubicación tanto intra como extrahepática en el sistema biliar y también las posibles complicaciones que puede tener.
pero también vamos a tener otro método que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que esta nos va a permitir extraer a los gusanos y descomprimir el conducto biliar con una alta sensibilidad que tiene de hasta el 90%. Y bueno, como tratamiento, pues la Organización Mundial de la Salud nos menciona que como primera línea se debe de utilizar lo que es el albendazol o el mebendazol. De igual forma se puede utilizar el levamisol, el pamoto de pirantel y la piperacina, así como algunos antiparasitarios como es la tribendimida y la nitrosoxanida. Se menciona que cuando los pacientes tienen diversos parásitos en las heces, como puede ser las Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia o Enteromoeba histolítica, es importante mencionar que se debe de tratar primero lo que es la ascariasis, debido a que se pretende que no migre el parásito y a su vez pues no vaya a generar alguna perforación y alguna complicación. Pero pues principalmente es mejorar las condiciones sanitarias para pues evitar este tipo de infección, y en caso de que haya alguna complicación pues es necesario que haya alguna intervención quirúrgica dependiente de la complicación que se genere. Bueno, ahora vamos a continuar con yardiasis. Tantito, un segundo. Quiero hacer unos comentarios de esta presentación. Sí, efectivamente, gracias a Londra, Neftali, Carla. Que nada más quiero puntualizar tres cosas, ¿sale? En el Consejo vayan a hacer su servicio social, que espero que todos quieran salir a campo. Generalmente en provincia existe un programa, ¿sale? Los programas que existen en el sector salud, uno de ellos es se da de forma muy rutinaria antiparasitarios, ¿sale? Para prevenir ese tipo de parasitosis, pero algo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es las medidas higiénico-dietéticas tanto de las familias y de los lugares donde prácticamente las condiciones de falta de agua, calles pavimentadas, drenaje, pues prácticamente hace muy difícil y muy complicado eliminar este tipo de parasitosis. Generalmente en los niños vamos a encontrar lo que ellas mencionaron, ¿sale? El cuadro clínico generalmente es intestinal en los niños, intestinal, anemia, anorexia, pérdida de peso. Y en las personas adultas es más común encontrar las complicaciones mecánicas, ¿sale? Y el diagnóstico difícilmente en las comunidades vamos a utilizar la CEPRE como método diagnóstico. Si de por sí es complicado hacer en los pacientes que tienen otro tipo de indicación, para hacer una indicación de este tipo de parasitosis, pues es imposible, ¿sale? Ni existe el recurso, ni es médico, ni el recurso es hospitalario como para poder hacer este estudio. Básicamente es clínico, ¿sale? Si está en una comunidad que no tiene drenaje, se defeca al aire libre, no hay agua potable, situaciones socioeconómicas bajas, pues obviamente es el lugar adecuado para que ese tipo de parasitosis se da, y en muchas partes de la República Mexicana este tipo de poblaciones existen, aún en la Ciudad de México. Entonces, puntualizar el diagnóstico es clínico, ¿sale? Y obviamente tomando en cuenta el contexto familiar y social en las familias, porque si tiene el niño, pues obviamente los hermanos y el resto de la familia también lo tiene, ¿sale? Entonces nada más quería puntualizar esto. El diagnóstico, sí, la CEPRE, descártenla. No es imposible hacer este tipo de estudio para este tipo de parasitosis, ¿sale? Pueden continuar. Gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con la yardiasis, que va a ser una infección intestinal, va a ser causada por el parásito Giardia intestinalis o Giardia lamblia, y es conocida como la diarrea de los viajeros. En cuanto a la epidemiología, podemos tener que la CDC nos menciona que el mayor número de casos de esta infección se da en niños de 1 a 9 años, así como adultos de 30 a 39 años. Y la Organización Mundial de la Salud nos menciona que hay alrededor de 280 millones de personas con giardiosis sintomática, así como en América sería
Asia y África hay un número aproximado de 500,000 casos al año. En países desarrollados existe una prevalencia del 2 al 5% y en países desarrollados aumenta del 20 al 69%. La frecuencia de esta enfermedad en México va de 7.4 a 68.5% y es importante mencionar que lugares como guarderías, hospicios o centros de salud de cuidado público puede generar mayor prevalencia a la infección, principalmente de manera oral fecal directa, fecalismo al aire, por la falta de higiene, el que el país sea subdesarrollado, y de igual forma se describen otras vías como es la manipulación de alimentos y la transmisión por transmisión sexual. Un factor importante es el agua contaminada, principalmente por heces humanas o animales, y a su vez esto pues es un indicador de contaminación y es por eso que se considera como agente causal para la diarrea de los viajeros, debido a que la dosis efectiva pues es pequeña. Y bueno, ahora vamos a ver un poco de etiología del parásito. Bueno, como vamos a ver, este parásito se va a dividir en dos partes o dos estadios, que va a ser su parte quiste, que va a ser la forma infecciosa, y el trofozoito, que va a ser la parte que va a colonizar y como tal va a dar la infección. Y dentro de la clase vamos a taxonomía, que en la cual en esta tabla pues vemos que la giardia es del filum Sarcomastigofora, de la clase, su orden, su familia, el género y la especie. Y dentro de las especies vamos a ver que tenemos pues tres según dependiendo de las cuales la que vamos a explicar va a ser más la especie del alambre, el cual, como les comentaba, pues se iba a dividir en dos secciones. Y pues en este momento sobre la parte del trofozoito. Este organismo tiene una morfología piriforme de 12 a 15 micras por 6 a 8 micras, convexo dorsalmente y con una concavidad ventral. Posee dos núcleos ovoides situados a cada lado de la línea media con un fundamentalmente el interior y hablando por pues el quiste se va a observar 8 zonas, 6 de ellos van a estar localizados y 2 en la periferia. Y pues los quistes inmaduros o recién formados solamente van a tener 2 núcleos y se van a denominar prequistes, y los quistes maduros son tetranucleados. Pero como les comentaba, pues aquí lo que nos interesa un poquito más es la forma en la que se coloniza el trofozoito, porque es el responsable de dar la sintomatología como tal. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar a su fisiopatología y vamos a tener que el hospedero va a ingerir los quistes mediante alimentos o agua contaminada. Es necesario que sea entre 10 a 100 quistes para que se provoque la infección. Después estos van a ser transportados por el tracto digestivo y una vez que van a estar expuestos a los ácidos gástricos y a las enzimas pancreáticas, se va a inducir el proceso de desenquistamiento, donde vamos a tener, este proceso se va a completar a nivel duodenal y ahí va a emerger el trofozoito tetranucleado, el cual va a dar lugar a 2 trofozoitos binucleados. Siendo así, después cada trofozoito se va a multiplicar por división longitudinal y este va a ser un proceso que puede llevar de 7 minutos hasta 5 horas. Se van a establecer principalmente en el duodeno y en el yeyuno, pero también pueden localizarse en la vesícula biliar.
Después, los trofozoitos van a migrar a la parte distal del intestino delgado, donde van a iniciar el proceso de enquistamiento, lo cual va a ser una retracción de sus flagelos y se van a rodear de una pared quística. Debido a la presencia de bilis y a la ausencia de colesterol, se van a formar los quistes, que estos van a ser expulsados en las heces. Siendo así, pues finalmente se van a contaminar otros alimentos o reservorios de agua, y estos van a constituir nuevas fuentes de infección para nuevos hospederos. El cuadro clínico se va a dividir por distintas fases, pero en la primera fase aguda, esta se va a presentar en un lapso de 1 a 4 semanas. Hay algunos pacientes que se pueden presentar estas manifestaciones de forma sintomática. La principal característica va a ser un dolor abdominal. Se menciona que puede ser un dolor epigástrico andreal. También es importante mencionar que se va a presentar una diarrea de forma explosiva, acuosa y fétida. La principal se va a presentar hiporexia. El meteorismo va a surgir porque los alimentos no se digieren de forma adecuada y cuando llegan al tubo digestivo bajo van a colonización bacteriana. También se va a presentar la distensión abdominal y el retraso en el crecimiento y la presencia de la diarrea no va a permitir una adecuada absorción de los nutrimentos. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la giardiasis crónica, los síntomas más comunes son dolor abdominal, meteorismos, las flatulencias, astenia y adinamia en el paciente. El paciente va a tener pérdida de peso, talla baja, déficit cognitivo, evacuaciones blandas, esteatorreicas y fétidas y malabsorción de nutrientes, ya que el que haya diarrea y mala absorción de nutrientes, pues va a provocar que el paciente tenga una talla baja. La siguiente, por favor. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a nosotros para hacer el diagnóstico. Vamos a tener que hacer la realización de microscopía de heces. Para eso vamos a tener los estudios coproparasitoscópicos, en donde, en el caso de que encontremos a pacientes con heces blandas o diarreicas, lo que vamos a realizar va a ser un examen directo en fresco, en donde generalmente lo que se va a encontrar van a ser los trofozoitos. Y en el caso de que tengamos un paciente con heces formadas o semiformadas, el estudio de elección va a ser estos estudios cualitativos de concentración, en donde va a ser el de flotación, que va a ser con sulfato de zinc, o con sedimentación, que va a ser con formol de éter. Y lo que vamos a encontrar principalmente ahí van a ser los quistes. Sus limitaciones, ¿podrías poner lo siguiente? Sus limitaciones es que la excreción de los quistes es intermitente, entonces vamos a tener que requerir la toma de múltiples pruebas, ya que pues podemos llegar a tener falsos negativos. Ya tras recoger esta muestra, aquí yo puse 2 imágenes. Las de la derecha son los quistes. La primera es solamente con solución salina y la de al lado es con Lugol. Y se puede usar también la tinción de tricomio para que nosotros alcancemos a tener una mejor visualización de los trofozoitos, como se ven en las imágenes de la izquierda. La siguiente, por favor. También vamos a tener el inmunoensayo de detección de antígenos, que va a detectar pequeñas concentraciones de antígenos en heces. Estos son mucho más sensibles e incluso tienen un tiempo de respuesta mucho más rápido que la microscopía de heces, pero además de esto van a requerir de un equipo más especializado.
también tienen un uso limitado. Esto debido a que ya cuando tenemos un tratamiento va a tener una menor sensibilidad. Esto va a ser porque además de que pueda reconocer los antígenos, en el caso en el que ya tengamos el tratamiento va a detectar también restos de parásitos que ya han muerto. Entonces no podremos saber si el uso del tratamiento está siendo efectivo y está disminuyendo los antígenos o si pues los parásitos ya están muertos y eso es lo que está detectando. Bueno, pero vamos a tener más adelante la prueba de inmunofluorescencia directa, que va a ser el gold estándar y va a tener una sensibilidad muy alta. Esta incluso puede servirnos para confirmar el diagnóstico, que tengamos un diagnóstico dudoso. En esta prueba se van a utilizar anticuerpos con marcadores fluorescentes con fluoresceína y, como se ve en la imagen, los quistes se observan de un color verde brillante. Otra prueba va a ser el ELISA, que va a reconocer los antígenos GCA65 y va a tener una sensibilidad del 98 y una especificidad del 100%. También vamos a tener estudio molecular, que va a detectar el ADN de la agarria en materia fecal mediante un PCR, pero este va a requerir, va a usar genes que codifican enzimas, que va a ser la glutamato deshidrogenasa y la triosa fosfato isomerasa. Y ya, como quiero mencionar, la tipificación del gen de TPI, que como ya lo había mencionado es la triosa fosfato isomerasa, va a tener una sensibilidad del 94% y la amplificación del gen de GDH, que va a ser la glutamato deshidrogenasa, va a detectar 7 de los ensambles. Otra que no puse ahí, pero también es importante, es la del sondeo duodenal, y esta va a ser utilizada cuando los estudios anteriores sean negativos, pero pues esta va a ser invasiva y va a requerir incluso anestesia para la endoscopia. La siguiente, por favor. Y ya por último, para finalizar, vamos a ver el tratamiento. Es el tratamiento de Yardes, fundamentalmente de nitazol o la nitazoxanida. Cuando encontramos algo de trato, como requerimos o usamos alternativas como Fuersol, Vinaclin. Lo importante aquí, yo mencioné que dentro de los dos de elección estaba el metronidazol, la nitazoxanida y el tinidazol. ¿Y por qué lo pongo en alternativa al tinidazol? Es porque el metronidazol con el tinidazol son similares, tienen el mismo efecto. La diferencia radica en que en algunos casos el metronidazol en los pacientes provoca efectos adversos en el sistema digestivo, algo similar como algo irritativo y tiene algunas molestias, por lo cual el tinidazol tiende a ser más tolerable para el sistema digestivo, prefieren el tinidazol y pues los tres principales se toman en dosis puntos, se ponen en una sola toma de 2 gramos pediátricos de su peso. La siguiente, por favor. Buenas tardes, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo I. El equipo está conformado por Martínez Castro Aranza, por Moreno Ramírez Bárbara Abril, por Sánchez Ramírez Juan Carlos y por su servidora Flores Ríos Cintia Mirel. El tema que les vamos a presentar es teniatis. La siguiente, por favor. La teniatis es una infección parasitaria causada por las especies de Taenia sagitanum, también conocida como Taenia bovina, Taenia solium o Taenia porcina y Taenia asiática, también conocida como Taenia asiática. En la epidemiología vamos a tener que esta es una enfermedad cosmopolita, se va a presentar en todo el mundo.
Esto se va a presentar con mayor frecuencia en algunos países como África, Asia, América Central y Sudamérica. La OMS señala que hay más de 2 millones de personas que albergan este parásito en su forma adulta o con la presencia de neurocisticercosis. En México, en el 2011 se reportaban alrededor de 680 casos, pero en la actualidad ha disminuido esta cifra, por lo que en la semana epidemiológica 35 del 2020 se han reportado 109 casos. La siguiente, por favor. Vamos a tener que este es un parásito del Pilium platyhelminthus de la clase Cestoda de la familia Taenidae del género Taenia. Sus especies más representativas van a ser la Taenia saginata y la Taenia solium. Estas van a tener un cuerpo plano, segmentado y acintado, es decir, en forma de cintilla. Van a ser de color blanco. En la edad adulta van a medir más de 5 metros. Este va a ser hermafrodita. En su extremo anterior va a tener el excoles, en el que va a presentar 4 ventosas musculares en forma de copa y un rostelo formado por una doble cadena de 25 a 30 ganchos. Estos van a actuar como un órgano de fijación. También va a tener un proglótido, que es la unidad reproductiva, en el que va a tener órganos reproductivos femeninos y masculinos. Esta se va a presentar, va a tener a 2 huéspedes. El humano va a ser su huésped definitivo y el cerdo va a ser su huésped intermediario. Va a causar 2 enfermedades en el ser humano. En la fase adulta va a producir teniasis y en la fase de metacéstodo o cisticerco va a producir cisticercosis. Bueno, como ya les dijo mi compañera Mire, la Taenia solium es un cestodo que tiene como principal hospedero al humano, y en su fase adulta la Taenia solium se aloja específicamente en el yeyuno y ahí puede establecerse durante muchísimas décadas. La infección por Taenia solium pues es a través del consumo de carne de cerdo mal cocinada que tiene los huevecillos de la tenia. Una vez que que el huevecillo es ingerido, se disuelve la membrana del huevecillo y entonces el embrión penetra a la mucosa intestinal, donde comienza a reproducir todos los proglótides, formando un estróbilo de proglótides que en realidad puede llegar a medir muchísimos metros. Estos proglótides se van a eliminar a través de las heces. Las heces pueden contaminar el agua y el alimento que consumen los cerdos, y es como ellos se infectan. Otro método de contagio del humano pues es por el consumo de algunos vegetales de tallo corto que fueron regados por el agua contaminada con las heces contenidas. Los huevecillos también pueden llegar a través de la circulación hacia diferentes tejidos, y esto va a hacer que se desarrollen en muchas partes del cuerpo pues los cisticercos en un tiempo aproximado de 3 a 4 meses, provocando lo que les decía mi compañera Mirel, una cisticercosis. Después otro equipo les va a hablar de eso. Siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico de Taenia solium abarca que el paciente refiera a molestia epigástrica, que tenga náuseas, irritabilidad, diarrea, pérdida de peso, obstrucción de la luz del apéndice, del conducto cístico, del conducto biliar o del conducto pancreático. La forma más complicada de la infección por Taenia solium sería la cisticercosis. El cuadro clínico de la Taenia saginata y la Taenia del pescado, bueno, de la saginata es muy parecida a la de Taenia solium,
pero sin provocar cisticercosis. Y en el caso de la atenia del pescado, pues abarca síntomas gastrointestinales, pero esta atenia provoca déficit en la concentración sérica de vitamina B12, lo cual puede llegar a provocar anemia macrocítica, y los síntomas que más común se refieren, pues es hormigueo, pérdida de la sensibilidad vibratoria, atrofia óptica, y el paciente que está infectado por la atenia del pescado también puede llegar a presentar disminución en la producción de factor intrínseco y disminución en la absorción de folatos. También en cualquier infección por cualquier tipo de atenia, pues puede haber obstrucción de la luz de diferentes conductos. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico de la teniasis, esta se va a realizar mediante la detección microscópica, y también vamos a realizar, como ya lo había dicho en la yardiasis, exámenes coproparasitoscópicos de concentración, que va a ser los de Faust y Rich. Esto ya igual se los mencioné, uno es de flotación y el otro es de sedimentación, en busca de huevos de la tenia en las heces. Lo malo es que se van a necesitar, al igual que en el anterior que les había mencionado, múltiples muestras durante varios días para aumentar la sensibilidad de la detección microscópica. Además de que generalmente, pues la eliminación de los huevos en las heces es ya después de 3 meses de la infección. Otro punto importante es que esta técnica tampoco va a diferenciar la tenia saginata de la tenia solium, aunque leí que en algunas veces se han llegado a utilizar la tinción de Ziel-Nielsen para diferenciar los huevos, pero este método aún no es específico. Entonces, para ello es mucho mejor realizar un examen morfológico de las proglótides y del escórtex del gusano adulto. La siguiente. Bueno, entonces ya aquí vamos a ver que las estructuras internas se van a visualizar limpiando las proglótidas y transponerlas ya en un portaobjetos, lo que esto va a permitir que nosotros podamos tener una mejor visualización de las estructuras internas y podamos también hacer el recuento del número de ramas uterinas. Ya la visualización de las ramas uterinas se puede hacer, puede ser mucho mejor cuando se aplica tinta china en el poro genital lateral de la proglótide. Y en las proglótides de la tenia saginata se van a tener más de 13 ramas y de la tenia solium va a tener menos de 13. Otras diferencias adicionales va a ser que la longitud del gusano adulto van a ser la longitud del gusano adulto y el excórtex, que la tenia saginata puede medir 5 metros de longitud, mientras que la solium es un poco más corta, como ya se lo habían mencionado en la morfología al inicio. Y bueno, también vamos a tener la prueba de ELISA. Esta, va a tener una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99%, pero generalmente las técnicas anteriores son las más utilizadas para el diagnóstico. La siguiente. Y como tratamiento para la asteniasis, vamos a ver que el fármaco de primera elección va a ser el praziquantel, ya que este se absorbe a nivel intestinal, actúa aumentando la permeabilidad al calcio de la tenia. Y pues este ocasionalmente genera efectos adversos, dentro de los cuales vamos a tener a la cefalea, vértigos o somnolencia. Y pues tanto el praziquantel como la niclosamida pues son tomados en combinación, suelen tener un mayor resultado. Y pues la niclosamida actúa igual a nivel intestinal, solamente que su fosforilación oxidativa mitocondrial. Y también aquí tenemos al albendazol, que el albendazol también es eficaz en el tratamiento para los diferentes tipos de teniasis. Y por lo general el tratamiento para la teniasis solamente dura un día, por lo cual las tomas de los medicamentos se generan por lo regular en 3 partes durante todo el día, por lo cual se puede tomar una porción en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Y una recomendación
que decía, que nos daba, era que después de finalizar el tratamiento, para que el paciente terminara de expulsar todo lo que quedara, los restos parasitarios, tomara un laxante para que terminara de evacuar todo. Y pues es lo que tenemos en tratamiento. La siguiente, por favor. Ya por último vamos a tener la prevención. Bueno, yo leí en el libro de Becerril que habían hablado acerca de un tratamiento oportuno, donde se realizó una prueba y lo que hicieron en una población fue que aplicaron el tratamiento con praziquantel y tras 6 meses encontraron que la ateniasis disminuyó hasta un 53%. Esto es lo que vamos a tener nosotros en el caso de que se realicen campañas y se haga un tratamiento oportuno. Pero bueno, ya en medidas sanitarias vamos a tener que cuando se viaje a zonas endémicas o donde la atenia sea mucho más frecuente, se debe de lavar y cocinar todas las frutas y vegetales con agua potable antes de comer. También si existe la posibilidad de que el agua no sea apta para el consumo, se debe de hervir por lo menos 1 minuto y luego dejarlo enfriar antes de usarla. También se debe de cocinar bien la carne a temperaturas de por lo menos 145 grados Fahrenheit para matar a los huevos y las larvas de la tenia. Se debe de evitar comer cerdo, comer res y pescado crudo o poco cocidos. En el almacenamiento se va a congelar la carne durante 7 a 10 días y el pescado durante al menos 24 horas en un congelador con una temperatura de menos 31 grados Fahrenheit para matar a los huevos y a las larvas de la tenia. También para mejorar las condiciones higiénicas del medio rural, vamos a tener la eliminación a la exposición del ganado de los huevos de tenia, desechando adecuadamente las heces animales y las humanas. También tratar rápidamente a los perros o otros animales que estén infectados con la tenia. En el individual va a ser el lavado de manos con agua, jabón antes de comer y manipular los objetos y después de ir al baño. Luego, ya finalizando en la educación para la salud, vamos a tener las campañas como la que ya le había mencionado anteriormente, y también vamos a tener instruir a los pacientes sobre el parásito, las conductas higiénicas y las medidas sanitarias que ya les había mencionado. Acerca de la vacunación, encontré que hay una vacuna que es la S3-PREVAR, pero no está industrializada porque tiene todavía un alto costo. La siguiente, por favor. Y eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda que tenga? Sí, me estoy acordando que puedes. Ok, ya quita la presentación, por favor. Ok, doctores, muy bien, perfecto. Exactamente así como presentaron sus compañeros, gracias por la indicación, que sean presentaciones sencillas, la información más importante. Obviamente, si queremos puntualizar más en una presentación, en un tema, pues nos llevaremos prácticamente, no acabaríamos el temario, ¿sale? Entonces, bien, me gustó sus diapositivas, no muy cargadas, con la información más importante. Entonces, los equipos que siguen igual de sencillitas, con buena información, porque prácticamente, como les comenté, la información para su examen la voy a sacar de lo que ustedes están exponiendo, ¿sale? Entonces, si dan una buena exposición, pues prácticamente habla de un buen resumen y una buena síntesis de un